El lenguaje, esa primera herramienta humana para nombrar el mundo y al nombrarlo, darle existencia a nuestra experiencia. Con el tiempo, las huellas del decir se multiplicaron. Lo que antes era palabra pensada, hoy se volvió palabra constante. Vivimos rodeados de palabras. Publicamos, posteamos, escribimos mails, guiones, copies por todos lados. Todo el tiempo y sin pausa. Atravesamos una época donde todos hablan y pocos saben realmente lo que están diciendo. Porque cuanto más hablamos, menos escuchamos lo que decimos. Hoy las palabras ya no emergen del silencio, se producen. Y en medio de tanto bullicio, algo se pierde, se evapora, el sentido. Hay un momento en que lo que decís deja de alcanzarte. Como que tus palabras suenan muy bien, pero ya no suenan a vos. Es el punto donde la marca que construiste y la persona que sos dejan de coincidir. Y aunque al principio eso puede incomodar, ese desfasaje es una señal de crecimiento. Sucede que el lenguaje se quedó atrás porque vos avanzaste. Esa distancia no es un error. Al contrario, es el comienzo de una nueva etapa. El instante en que empezás a buscar una voz que vuelva a estar a tu altura. Es que a veces las palabras parece que se quedan atrás. Y lo noto cada vez más en marcas que me dicen, siento que lo público ya no me representa. Como que lo que digo no suena a mí. Y yo pienso dentro mío, la vida misma. Es que ese momento es un clic invisible, hermoso. La señal de que algo cambió. El negocio creció. La persona que está detrás también. Pero su lenguaje no la acompañó en ese crecimiento. Y ese clic no sucede en el vacío. No, para nada. El lenguaje de las marcas, igual que el nuestro, responde al tiempo en que vivimos. No solo las personas cambian, también cambian las formas de comunicar. Y en este episodio quiero que reflexionemos sobre cómo cambió la forma de comunicar de las marcas y por qué hoy necesitamos un nuevo territorio, el de la identidad verbal. Si miramos hacia atrás, nos damos cuenta de que la comunicación de marca siempre fue un reflejo de su época. Por ejemplo, en los años 50 y 60, cuando todo giraba alrededor del consumo y la novedad, comunicar básicamente era vender. Entonces, el lenguaje se construía desde la autoridad. Quien hablaba tenía el poder, digamos, y la audiencia simplemente escuchaba. Eran las épocas de los eslóganes, de las frases perfectas, ¿no? Que prometían felicidad en una sola línea. Después, en cambio, llegaron las grandes corporaciones y con ellas la necesidad de ordenar todo, ¿no? Entonces la coherencia se volvió un objetivo y hablar bien empezó a ser sinónimo de hablar igual. Se buscaba consistencia y empezaron a aparecer los manuales, la identidad visual tomó gran relevancia, el tono de voz, todo funcionaba, todo funcionaba perfectamente, pero algo se rigidizó. El lenguaje perdió movimiento, diría. Dejó de respirar. Más tarde, con los 2000, apareció la emoción. Las marcas se humanizaron, aprendieron a contar historias,
Entonces ahí nace el storytelling. Y por un momento pareció que estábamos recuperando algo esencial. Conectar, emocionar, inspirar. Pero la emoción también empezó a programarse, a volverse predecible. La sensibilidad se volvió estrategia. En fin, así llegamos hasta hoy. Una época donde la tecnología acelera los procesos y las tendencias duran un suspiro. Donde la inteligencia artificial escribe bien, muy bien, pero no siente. Tema para otro episodio. Donde la comunicación parece más una carrera que una conversación. Es que si lo pensamos, el problema no es la velocidad del cambio, sino que el cambio humano no alcanza a esta velocidad. Vivimos en una época en la que todo se actualiza menos nosotros. Y ese desfasaje es coherente con el tiempo que habitamos. Sin embargo, lo importante es notarlo y hacer algo con eso. Porque si no lo hacemos, quizás corremos el riesgo de volvernos parte de un sistema donde las marcas ya no hablan con personas, sino con datos. Datos con datos. Donde las decisiones se toman mirando métricas, no miradas. No estamos frente a una crisis del lenguaje, sino frente a una oportunidad, ¿sí? La de volver a pensarlo en todo caso, de usarlo con conciencia. Es que cada época redefine sus palabras, pero somos nosotros quienes decidimos qué hacer con ellas. En un entorno donde los mensajes se multiplican y la velocidad impone sus reglas, detenerse un momento a pensar cómo y por qué comunicamos puede ser el gesto más revolucionario que tengamos a mano. No se trata de rechazar, por ejemplo, la tecnología, ni de romantizar el pasado, para nada, sino de recuperar algo simple y esencial, el sentido humano del decir. Algo que querría que quede flotando de este episodio es que lo que cambió no fue solo la forma de comunicar, sino el lugar desde el que se comunica. Durante décadas, la identidad verbal fue una herramienta de control, de coherencia, de persuasión, de uniformidad. Pero ahora el lenguaje está expuesto a un nuevo escenario, uno donde la automatización y la velocidad amenazan con borrar toda singularidad. En ese contexto, la identidad verbal ya no puede ser un manual de estilo. Tiene que convertirse en una práctica de conciencia. No se trata de definir cómo debería sonar una marca, sino de preguntarse desde dónde habla, por qué elige esas palabras, qué realidad está creando con ellas. Ese nuevo territorio del que hablo no es un territorio tecnológico, sino uno humano. Es el pasaje de la identidad verbal como protocolo a la identidad verbal como acto existencial. Por eso este episodio no termina ni con una moraleja ni un llamado a cambiar el mundo, no, sino en algo mucho más íntimo. En la invitación a recuperar el vínculo entre el lenguaje y el ser. La comunicación de marca hoy no necesita más volumen, necesita más conciencia. Y la identidad verbal entendida en el sentido profundo es el espacio donde esa conciencia puede tomar forma y sustancia.